Les voy a pedir que nos pongamos en pie, mis hermanos, lo que le es posible, y vamos a tener la palabra del Señor leída en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 12 hasta el 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 12 hasta el 24. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre Santo, llegamos a este momento, a la parte del mensaje. Te damos gracias porque hemos podido alabarte a través de estos himnos preciosos que dirigió nuestro hermano, los especiales hermosos de nuestra hermana. Gracias, Padre mío, por poder celebrar la Santa Cena. Ahora te rogamos, Padre, que nos dirijas en el mensaje de esta hora. Padre mío, tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el único que puedes suplir nuestras necesidades, saciar nuestra sed y edificarnos, Padre Santo. Te rogamos, Padre mío, que este mensaje, Padre mío, sea para tu gloria, que tú seas, Padre mío, honrado y que nosotros seamos edificados a través del poder de tu santa palabra. Padre, guíanos, te lo ruego, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando los cristianos caminamos en la presencia de Dios, experimentamos un gozo y una paz que no tiene comparación ni tampoco explicación. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de esta experiencia. Enoc, en el libro de Génesis, capítulo 5, 24, nos dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Él gozaba de esa gran presencia con el Señor. También nos habla de Moisés, cuando él subió al monte Sinaí. Él estaba en gozo porque estaba en la presencia del Señor. David, en el capítulo 27, el versículo 4, él nos dice que él anhela estar en la casa del Señor. Él anhela contemplar la grandeza del Señor y gozarse de esa presencia. En el Salmo 84, el hermano Oseas lo leyó, en el versículo 10 nos dice que mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Así que cada uno de estos ejemplos nos indican que caminando con Dios nos trae ese gozo, nos trae esa paz. Sin embargo, muchos cristianos no tienen ese gozo, no tienen esa paz. Muchos cristianos pues no saben lo que es caminar en esa presencia con el Señor. Y yo pienso que una de las razones es que vemos tantos problemas en la vida, enfermedades, afanes, malos entendidos, se pasa por tribulaciones. Muchas cosas nos quitan el gozo que deberíamos de tener. Muchas cosas. En el pasaje que le leí, Pablo está hablando a la iglesia
de Tesalónica, y parece como que ellos estaban pasando por un momento en el cual no tenían gozo. Y yo quiero concentrarme en un versículo, en el versículo 16, que dice: estad siempre gozosos. Y en esta última exhortación, Pablo le está diciendo a la iglesia: yo quiero que estén siempre gozosos. Ahora, ¿pero cómo conseguir ese gozo? ¿Cómo mantener ese gozo? Porque aquí nos dice que siempre tenemos que estar gozosos. Yo quiero que meditemos en tres cosas en este pasaje bíblico. Lo que Pablo hace, el consejo, la exhortación que Pablo le da a la iglesia. En este consejo, en esta exhortación, Pablo menciona ruegos, después menciona imperativos y finalmente menciona promesas. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta noche, porque para gozarnos en la presencia del Señor tenemos que ver estas tres cosas importantes. Por eso he puesto el título del mensaje: gozándome de la presencia de Dios. ¿Cómo tener ese gozo siempre en mi vida? Yo quiero comenzar con los ruegos que hace Pablo. Fíjense en el versículo 12, versículo 14. Él habla: rogamos. En otras palabras, está diciendo: le pedimos. Y una de las cosas por las cuales nos falta el gozo es porque nosotros no amamos a nuestro prójimo lo suficiente. Y en este amor, Pablo está diciendo a la gente de Tesalónica: fíjense, os rogamos, primeramente, reconozcan a aquellos que trabajan entre ustedes, reconozcan a sus líderes. Y también tengan estima a esa gente que trabajan por la obra, que tienen amor por la causa de la obra. Esa es la parte del ruego que Pablo hace a los líderes. Pero después, él habla del amor que se tiene que tener por las demás personas de la iglesia. Y nos dice: bueno, rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense en todas las peticiones que Pablo le está diciendo a la iglesia. Aquellos que son perezosos en la iglesia tenemos que amonestarlos. Aquellos que están desanimados tenemos que animarlos. Aquellos que son débiles tenemos que fortalecerlos. Pero tenemos que ser pacientes con todos. Y finalmente Pablo dice en el versículo 15 que con los hermanos ninguno pague mal por mal. O sea, no seamos vengativos con los hermanos, sino siempre hacer lo bueno. Si usted se da cuenta, todo está relacionado al otro, porque básicamente ayudar al otro, en vez de ayudarme a mí mismo, me va a dar un gozo. No sé si usted se da cuenta, cuando usted ayuda a una persona, el gozo que eso le trae en su corazón. Hay psicólogos que dicen que cuando usted está en una depresión muy grande y su corazón está bien triste, vaya y ayude a una persona y usted se va a dar cuenta que usted va a sentir mucho más gozo en su vida cuando usted ayuda a una persona. La primera parte de esta exhortación a Pablo está hablando de ayudar a los demás, de amonestar, de alentar, de estimar, de reconocer. Todas esas cosas tienen que ver con los demás, porque cuando uno se enfoca en los demás, uno comienza a tener un gozo. Fíjense, mis hermanos, a mí me encanta ver cómo las familias funcionan. Y en mi familia, por ejemplo, mi esposa es la parte central, porque lo que ella hace es que ella como que trata de hacer todas las cosas para que todo el mundo esté en paz. Y yo sé que muchas de las madres son de esa misma forma. Ella trata de hacer para que todos los demás, mis hijas y yo, estemos como con ese
con ese gozo. Entonces yo me pongo a pensar que para ella el gozo es poder ver la felicidad de los demás, la alegría de los demás, la alegría de su familia. Y yo sé que pasa en muchos de ustedes no se dan cuenta de cuando lo más que usted ve el gozo del otro o el bienestar del otro, usted siente ese gozo en sí mismo. El ayudar a los demás pues le da a usted un gozo. Entonces Pablo está hablando de esta exhortación y todo está primeramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pasa el tiempo enfocándote en el otro y tú te vas a dar cuenta que tú vas también a tener gozo. Ahora comienzan los imperativos y el primer imperativo es estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Después de rogar a la iglesia, bueno, enfócase en su prójimo. Ahora le está diciendo a la iglesia, está diciendo a la iglesia, está siempre gozosos. Pero la pregunta es, ¿cómo es que uno puede estar siempre gozoso? Eso es imposible, ¿verdad? ¿No creen ustedes que es imposible? Pablo que dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Qué esto significa? ¿Cómo es posible tener un gozo todo el tiempo? Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. ¿Cómo es posible tener un gozo? Yo quiero primeramente hacer una diferencia en lo que es felicidad y lo que es gozo. La felicidad es algo externo. Usted se siente feliz de poder tener un buen trabajo, de poder tener comida, de poder tener todas las cosas que necesita. Entonces usted se siente feliz. Sin embargo, la felicidad no es algo que usted puede, usted mismo, pues hay muchas cosas que hacen que pueden quitar la felicidad, ¿verdad? Si usted está en salud, si usted tiene un buen empleo, tiene todas esas cosas, todo eso le da felicidad, pero ¿qué pasa con ese tipo de felicidad? Usted se puede enfermar de repente, ¿verdad? O sea que se le puede quitar la felicidad fácilmente debido a las circunstancias de la vida. El gozo que dice Pablo aquí es diferente, porque el gozo es algo intrínseco, es algo interior. Estar gozosos siempre no depende de las circunstancias, pero como nos dice un himno, depende de lo que yo estoy en comunión con el Señor. En otras palabras, la felicidad me la pueden quitar, pero el gozo no, porque el gozo es interno. El gozo es algo que usted puede darlo, pero nadie se lo puede quitar. En otras palabras, la felicidad se la quita a alguien porque alguien no puede correr del trabajo, usted se puede caer, usted se puede enfermar, muchas cosas. Pero el gozo no, porque el gozo nadie se lo puede quitar. Solamente se lo quita cuando usted quiere dar ese gozo. Entonces, está siempre gozosos. Y lo que están diciendo, estén siempre en una relación, en una comunión con Dios de gozo. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, primeramente es esa relación que tengo que tener con el Señor. Fíjense cómo Pablo continúa diciendo algunos de los elementos que me traen gozo. Orad sin cesar. Mire, otro imperativo, orad sin cesar. Pues cuando se ora, cuando se habla con el Señor continuamente, entonces las circunstancias no me van realmente a quitar ese gozo, porque estoy hablando con Dios. Como dice un himno, cuando tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la suplirá orando. O sea que cada vez que usted ora al Señor, y usted le presenta al Señor sus tribulaciones, sus problemas, y cuando usted está mirando al Señor, entonces usted se va a dar cuenta que ese gozo va a permanecer en su corazón. Lo otro es que Pablo manda es, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea que parte de mi gozo es cuando yo soy agradecido. Si usted se da cuenta, mis hermanos, muchas de las personas que
que no tienen mucho gozo es porque son mal agradecidas, no han visto todas las cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas, no agradecen las cosas que Dios le ha dado. O sea que ser agradecidos es algo que nos mantiene el gozo, esa parte interior de nuestro gozo. No apagues al Espíritu de Dios, y esto tiene que ver básicamente con el pecado. Contristamos al Espíritu de Dios cuando vivimos en pecado, y eso nos quita también el gozo. Si queremos estar siempre gozosos, pues tenemos que orar, tenemos que mantenernos cerca del Señor y no apagar al Espíritu. No menospreciar las profecías. En otras palabras, no menosprecien el estudio de la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios nos indica lo que debemos de hacer en la vida. Finalmente, también examinarlo todo, retener lo bueno. Después tenemos que abstenernos de toda clase y toda especie de mal. En otras palabras, pedirle al Señor que nos ayude a vivir cerca de Él, alejarnos del pecado. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos son imperativos. Esto, y te vas a dar cuenta que vas a tener el gozo, siempre vas a estar gozoso, porque Dios te va a guiar. Cada vez, mis hermanos, que nosotros nos mantenemos en oración, nos mantenemos en la lectura de la palabra, nos mantenemos en dando gracias al Señor, usted se da cuenta que en su corazón comienza a surgir ese gozo y usted comienza a tener paz en su alma. Ahora, después de los imperativos, los versículos 23 y 24 nos dan promesas, dos promesas importantes en este pasaje bíblico. La primera promesa es la promesa de la santificación que nos da el Dios de paz. Fíjese como dice el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos mantenemos en ese gozo que Dios nos ofrece, cuando nos mantenemos cerca de Él, entonces Él nos da la promesa de la santificación. Y mire cómo nos santifica aquí: el alma, el cuerpo, el espíritu, los tres elementos de nuestro ser. Dios quiere santificarnos, guardarnos santos, puros, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la última promesa se trata de la fidelidad de Dios. Dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, Dios cumplirá su propósito en el tiempo adecuado, en el tiempo determinado por Él, el tiempo indicado, porque Dios es fiel. En otras palabras, todas las cosas que nosotros necesitamos van a llegar de acuerdo a la voluntad del Señor, porque Él nos ha llamado y Él obrará grandes cosas en nuestras vidas. Aquí está, mis hermanos y hermanas, gozándonos en la presencia de Dios. Y la pregunta es, usted se puede hacer: oh Señor, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo esa paz que tú prometes? Yo te invito a que leas este pasaje bíblico una vez más y te preguntes, ¿qué tanto tú estás orando? ¿Qué tanto tú estás dando gracias al Señor? ¿Cómo tú estás apagando el espíritu? ¿Cómo estás menospreciando lo que Dios quiere darte o como Dios quiere hablarte? Todas estas cosas nos quitan el gozo. Todas estas cosas que nos acercan al mundo nos quitan el gozo que siempre debemos nosotros tener en la vida cristiana. El jueves pasado yo recibí una
un mensaje de la esposa de un compañero de estudio cuando yo estaba en la Universidad Evangélica o en el college, y me decía que su esposo había fallecido. Para mí fue una gran sorpresa porque éramos amigos en aquel tiempo y me dio mucha tristeza que este amigo había fallecido. Pero una cosa dijo la esposa que a mí me encantó tanto. Ella dijo, bueno, sí sufrimos porque Michael ha fallecido, pero ha pasado a la eternidad. Pero una cosa, tenemos gozo, tenemos esperanza, porque sabemos en qué hemos creído. Y realmente me sorprendió, porque Bárbara tenía ese gozo debido a que ella estaba confiando en el Señor que fortalece. O sea que no tan solo se estaba concentrando en las circunstancias, sino que se estaba concentrando en el Señor, que a pesar de la tristeza que estaba encarando, pero ella estaba con un gozo de que Dios estaba con ella, de que Dios estaba guiando su vida y de que este amigo, compañero de estudio, estaba en un lugar mucho mejor, gozándose para siempre con el Señor. Entonces, el gozo que nosotros experimentamos tiene que ver con la presencia de nuestro Señor. Si estamos en la presencia del Señor, cada vez que estamos en su presencia, vamos a experimentar gozo. Una vez que salimos de la presencia, entonces nosotros nos vamos a concentrar más en los problemas que tenemos en vez del poder del Señor. Fíjense, mis hermanos, en todas las veces que usted se ha sentido triste en su vida, se ha sentido totalmente fuera del gozo, fíjese, examine su vida y se va a dar cuenta que usted se ha salido de la comunión con el Señor, de la presencia que debe de tener con el Señor. Pero si caminamos en esa presencia, si aprendemos a amar a nuestro prójimo, a aprender a perdonar a nuestro prójimo, porque una cosa que da gozo cuando uno aprende a perdonar, cuando uno aprende a amonestar, a ayudar a los demás, eso nos da gozo. Pero ese gozo también viene cuando me dedico en oración. Señor, mira mi circunstancia, mira mi situación, mira mi enfermedad, mira mi dolor. Señor, nada de esta cosa va a quitarme el gozo. ¿Sabe por qué? Por el amor de Dios. Ese amor de Dios tan grande es que me mantiene gozoso siempre. ¿Sabe lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos? Que es un pasaje que todos nosotros conocemos, que nada me apartará del amor de Dios, ni tribulación, ni enfermedad, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, nada me va a separar de ese amor de Dios. Y porque nada me va a separar de ese amor de Dios, entonces yo voy a estar siempre gozoso, como Pablo me dice aquí. Dios me ama, Él conoce cada una de mis circunstancias y Él es fiel. Y Él promete que cuando yo puedo reconocer su amor y yo puedo también llevar a Él todas mis situaciones, a un Dios que me ama, ese es el Dios que me va a santificar cuando yo puedo creer y obedecerle. Cuando yo puedo con todo mi corazón decir, Señor, mira, yo en tus manos encomiendo mi vida y todo lo que yo tengo, porque yo quiero siempre vivir en ese gozo que tú me ofreces, un gozo de siempre estar gozoso, porque Dios me ama y yo también, como Dios me ha amado, yo he aprendido a amar a mi prójimo. Y como les digo,
es allí donde Dios quiere mostrarnos su amor. En estos tiempos más difíciles de nuestras vidas, Él quiere mostrarnos nuestro amor, su amor, porque a través del amor usted encuentra el gozo perpetuo, el gozo que va más allá de lo que usted puede imaginar. Así que como iglesia, mis hermanos, cuando nos sentimos tristes, aquí nos dice que Dios nos ayude a animar al otro, a sostener a los débiles, pero gozarnos en el Señor. Como nos dice el corito, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese gozo yo quiero siempre tener, porque quiero caminar en la presencia de Dios cada día. Pues que nos ayude Dios a cada día a caminar en su presencia para experimentar su gozo. Recuerden estas tres partes: el ruego que Él hace, los imperativos que Él ofrece y finalmente las promesas que Él nos da. Queremos nosotros cada día vivir en el gozo del Señor. Oremos. Padre eterno, muchas veces cuando vemos todas las vicisitudes y los problemas, enfermedades, y yo sé que muchos están pasando por esos desafíos de enfermedad y de dolencias. Sabemos, Padre mío, que todas esas cosas pueden quitar nuestra felicidad. Pero Padre, el gozo que tú nos das a través de tu amor, nadie puede quitarnos. Pues confiamos en ti. Y como nos dice el libro de Romanos, ¿quién podrá apartarme de tu amor? Nada. Y yo te ruego, Padre mío, que en esos momentos de confusión, de duda, nosotros podamos mirar a tu amor, obedecerte, creer en ti, Padre Santo. Tú sabes, Padre, que hay muchas cosas que nos hacen dudar de tu amor y por ende nos quitan el gozo. Pero permite que nos concentremos más en ti y no en las circunstancias. Para cuando te obedecemos, Padre mío, cuando confiamos, podemos ver que tú siempre obras. Y como nos dice el último versículo, tú eres fiel, tú nos llamas y tú también harás la obra. Y yo quiero orar en estos momentos, Padre Santo, por todos aquellos que están dudando de ese gran amor, de tus promesas, de tu fidelidad. Padre, tú nos santificas cuando te buscamos. Y en esta hora queremos, Padre mío, que tú nos ayudes en nuestras dudas, en nuestros dolores, que podamos nosotros experimentar tu gozo, estar en tu presencia cada día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.